La entrevista estelar de Propuesta Semanal, como anunciamos al inicio, nos honra con su participación el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, ex juez, yo decía al inicio que fue el juez del caso Orlando Martínez, el hombre que le cantó cárcel a los que asesinaron a Orlando Martínez, al periodista Orlando Martínez, y brillante abogado, experto en temas constitucionales, y por encima de todo, de los dominicanos que les preocupa la soberanía y el futuro de la nación. Bienvenido, Un placer, bienvenido, doctor. Bueno, yo me siento encantadísimo, porque estás tú y está tu hijo, y nada, y me encanta venir a compartir en tu compañía, porque hemos asumido y lo que nos une es esos principios compartidos, ¿eh? Lo que nos une es ese deseo. Además, desde que el ámbito de la comunicación y yo desde el campo del derecho, de fortalecer con el ejercicio de lo que hacemos la dominicanidad y la defensa de los más altos intereses del país, a contrapelo de lo que a uno le convenga. Claro, claro. No, y te felicito por tu exposición brillante ante el Consejo Nacional de la Muchas gracias. Brillante, especialmente Muy amable. la respuesta a la pregunta del presidente. Y vamos a comenzar, aunque ya se sabe que el gobierno no va a firmar el pacto migratorio, pero como a lo largo de la semana los sectores minúsculos que estaban a favor, lo que decían es, están opinando sin saber. Eso no es vinculante. Eso era básicamente los dos discursos, ¿no? Vamos a hablar de ese pacto. Y hacemos si es bien. vinculante o no, o de que si era muy bueno porque al país le convenía y cosas. Mira, si no fuera vinculante, es decir, no firmarlo no debía producir ningún tipo de escosor. Claro. O sea, si no es vinculante, firmarlo o no firmarlo no tiene importancia. Entonces, si decimos no firmarlo, ¿cuál es el agravio? Hay algo ahí como que no encaja, ¿verdad? ¿Por qué lo lamentan? Lo cierto es que el pacto sí es vinculante. Vinculante significa que genera obligaciones que el Estado se compromete a cumplir. Cuando tú agarras el documento, que es el texto final, fue el borrador definitivo que fue dado a conocer por la Secretaría General de las Naciones Unidas el 27 de julio de este año, pero distribuido de manera general el día 30, es decir, hace apenas 3 meses. El mundo es que viene a ver el texto de este documento manejado durante este año y medio con un nivel de hermetismo rayano, ¿en qué? En el secretismo. Sí. Que solamente es compatible con el ambiente de conspiración. El país entero, por suerte, por la declaración de Marjorie Espinosa el viernes de la otra semana. El viernes pasado. No, vamos, como yo le doy mucho seguimiento por razones de una... No, yo digo la opinión pública. A la opinión pública es el contenido del pacto, cuando la gente viene a enterarse de lo que dice, es con un artículo que escribe Leila Mejía en El Caribe. Ni yo lo había leído. Mira que le doy mucho seguimiento al tema. Yo no lo había leído porque yo conocía la declaración de Nueva York. La declaración que fue en el de Nueva 16. York, que el texto lo reivindica, es decir, interioriza el contenido de todo esto y lo hace casi parte consustancial. Que me ha parecido un documento con escaso rigor porque mezclaba en una coctelera una cantidad de situaciones migratorias, mezclaba refugiados con migrantes regulares, mediante irregulares, que son ilegales o no ilegales, de acuerdo a la ley, ahí a la Constitución, apátridas e indocumentados, todo como si fuera todo lo mismo. Un todo, en el Cibao le decimos eso, hacer una zambumbia. Y entonces el texto, cuando tú ves el texto, efectivamente, tiene 23 objetivos a grandes rasgos, son 23. Pero no es que son 23 puntos, es que son 23 contenidos, cada uno con un catálogo de cuestiones puntuales a las cuales los suscribientes se comprometen. Y en la parte final, para la verificación de los mecanismos de cumplimiento, la creación incluso de un nuevo organismo dentro de la ONU para darle examen de cumplimiento a los suscribientes. ¿Te imaginas? Pues entonces, si era vinculante. Claro eso no que es vinculante. Nadie. Entonces, cuando tú te vas a la palabra no vinculante, búsquelo, por favor, bájelo de internet, usted que me esté viendo. Y el documento usted lo puede ubicar en la página de las Naciones Unidas. Bájelo en PDF y ponga la función de buscar y busque no vinculación o no vinculante. Usted le va a ir al único lugar en donde en el texto está.
y usted se da cuenta que ahí dice que los estados son libres de ejercer en materia migratoria sus disposiciones soberanas dentro de los límites del pacto. Del pacto. Ahí está. Es decir, si no es vinculante, siempre y cuando tú no te salgas de aquí. Exacto. Lo cual indica que tú tienes que adaptar tus leyes al pacto. No, es que tu única libertad es para decir si es con una ley o con un decreto que tú estás obligado a cumplir eso. Yo esta mañana estuve con una persona y hice un símil para los hombres casados y a las mujeres que estén viendo esto. Es como cuando el hombre casado dice que él manda en su casa. El que firmó eso dice que es soberano, lo mismo que el hombre casado dice que en su casa manda. Ahora, doctor. Es una farsa y punto. Ahora, doctor, hay que estar claro de algo, y uno lo dice siempre responsablemente. El presidente de la República al final declinó, fue por el mismo tema de que la población criticó eso. ¿Usted cree que a partir de eso ya el ciudadano como tal ha tomado conciencia de la gravedad que significa el tema migratorio? Indudablemente. Cuando el 95% en cualquiera de los escenarios en donde fue medida la intención del público, era sobre el 90 y tantos %. Es decir, eso significa prácticamente la unanimidad de la población. Se dice que al presidente le mostraron el día una encuesta, porque esa comisión iba a decir que sí. De hecho, cuando designan la comisión, la DIAPA forma parte integral de ella. La DIAPA, como se sabe, es la Dirección de Inteligencia y Análisis Estratégico del Poder Ejecutivo. Es decir, es la entidad que monitorea toda la percepción de la sociedad sobre cualquier tema a través de Twitter, Facebook, en general las redes sociales más todos los medios. Y las redes sociales fue terrible. Y sí. De hecho, la DIAPE también funciona como un aparato de puesta en marcha de estrategias gubernamentales de promoción y propaganda. Eso es normal. Eso pasa en todas partes. Y con gente que se mete dentro de los foros y a veces con identidades falsas, otras veces no. E interactúan, tratan de impulsar determinados temas como tendencia. Y todo aquel que participa en más de una de esas peñas, que son lo que le llaman los grupos de WhatsApp, sí, y en los otros mecanismos que hay, y los Twitter que se reenvían, sabe que hubo un esfuerzo durante ese fin de semana para desviar el tema. Sí. Es decir, se notaba, era tan evidente, y de todas maneras el tema era recurrente. Tú ibas a cualquier establecimiento público, la gente muy preocupada, el país le preocupa. ¿Por qué? Porque nadie en este país ignora las tremendas consecuencias que tiene para la vida y el futuro de la República Dominicana la situación migratoria. República Dominicana, de hecho, cuando tú entras a los demás documentos, como te digo, ahí es cuando salió el artículo de Leila, es que yo, ven acá, pero déjame leer esto. Y entonces, pero no, esto es una barbaridad. Es que es una barbaridad y punto. Yo lo que alcanzo a ver es que el país se unificó y que el gobierno actuó con mucha prudencia. El gobierno y al pueblo dominicano hay que felicitarlo porque entendió la gravedad del tema. El tema migratorio afecta a todos los aspectos de la vida nacional. Y atención, el documento del pacto en general tiene cosas buenas. Sí. Tiene cosas muy buenas. Y que van a ayudar a los países. Para otros países, pero República Dominicana, lo bueno que tenga hace rato que lo ha puesto en funcionamiento, sí, y demás. Y cuando tú buscas los demás documentos que sirvieron de insumo para la redacción de este borrador definitivo, resulta que República Dominicana es uno de los países que más insumos aportó. Lo que confirma la impresión que tenemos mucho de que República Dominicana es un laboratorio de ensayo de la comunidad internacional. Bueno, decía el embajador de la Unión Europea que República Dominicana fue de los más activos. Así es. Creíble. Así es. Cuando tú ves el documento que se suscribió, por ejemplo, en Santiago de Chile, la delegación dominicana, donde estuvo una vicecanciller, un embajador que es un estudioso del tema haitiano. Y ¿Qué por haitiano? Yo sí, el señor Sillier, el señor Sillier afirma en numerosas ocasiones que la República Dominicana es un país racista. Me parece muy penoso que un embajador dominicano denoste su propio pueblo, ¿verdad? Y entonces habría que preguntarse si él es racista porque él es dominicano. Él es racista. No. Porque le generalizó todo. No, pero además, los países de Europa que tienen muro y que no firmaron, es blanco lo que yo entonces luego,
posterior a la decisión soberana del Estado Dominicano, que hay que felicitar, vuelvo y enfatizo, que eso traerá graves consecuencias. Ya vimos la declaración que se atribuye en un periódico haitiano, algún representante de Naciones Unidas diciendo que no se leyó la misma cosa, porque él es no discutir ideas, es sencillamente la descalificación del otro. Ah, que tú no te lo leíste. Pues mire, yo sí me lo leí. Y a mí me encantaría que hicieran un foro y a 2 o 3 de los que defendemos las posiciones nacionalistas nos invitaran. Les aconsejaría que lleven mucho menudo para devolver. Claro, porque estas son cosas que cuando tú las encuentras dentro del texto no hay manera de negarlas. Es decir, de hecho, por ejemplo, temas de confundir la apatria con indocumentación. Esa ambigüedad está dentro de ese texto. Eso es directo para nosotros. Pues indudablemente, porque es una situación con la que se pretende endosarle la mayor cantidad posible de población haitiana a la República Dominicana. Entonces, en la declaración dada por la Presidencia de la República, no sé quién la redactó, me imagino que sería Flavio. Sí. Luego el documento se sirvió en los medios y uno pudo tener acceso a él, muy bien redactado también. Es decir, no dejando de reconocer las cosas buenas que tiene el documento, pero sabiendo que la República Dominicana cumple con todos esos estándares. República Dominicana aplicó, y yo soy el principal crítico de ello, por los extensos alcances de generosidad que incluso lo hace hasta de difícil control o de imposible control. El plan de regularización migratoria que aplicó la República Dominicana no lo ha hecho ningún país en el mundo. Gratuito. La sentencia 168 que nosotros defendimos desnudó una situación, eso fue el Estado Dominicano, una situación en la que la sentencia le llama la atención a todos los poderes del Estado, diciendo, pero aquí hay una situación de irresponsabilidad en relación con gente que es hija de inmigrantes, no son dominicanos, pero hay una situación humana. Vamos a inventariarlo, y mandó a la Junta a hacer una... Y el Estado buscó una solución que fue la ley 169. Atención, que yo dije que la sentencia, en términos, que la ley 169 en su momento estaba bien hecha, pero que el diablo donde se esconde en la letra chiquita. El malicioso dice, presidente, que hagan la ley y déjeme a mí el reglamento. Y el reglamento es el que tiene problemas. Pero dividió en 2 grupos y resolvió un problema humano. Al final de cuentas ni siquiera pero a fin de cuentas, el plan de regularización no se acogió toda la población haitiana. Pero que también resultó inútil porque sin control de fronteras no hay manera. No hay manera. Es decir, como tú, ¿qué importa que esté o no regularizado? Siguen pasando como Pedro por su casa. Es decir, es una cuestión que carece de sentido. Tú seguir regularizando, tú invalidar una ley, todo lo que le advertimos al presidente. Nosotros hicimos un proyecto de regularización al gobierno gratuito. Quedó sobre la mesa. Pero lo hicimos un grupo de técnicos que fuimos los que trabajamos en la redacción de la ley de inmigración y fuimos el mismo equipo que hizo el reglamento de la ley. Los mismos juristas que hemos demandado la inconstitucionalidad, por ejemplo, del instrumento de reconocimiento de la Corte Interamericana, de aquel documento que era una comisión de impulso para cumplir una sentencia condenatoria con la República Dominicana. Somos el mismo puñado de juristas que conocemos esas materias a nivel académico y en el ejercicio práctico. Y lo cierto es que se ignoró todo eso y se hicieron esos instrumentos. Y lo que advertíamos que iba a pasar ha acontecido. Es decir, ¿cuántos años hace del plan de regularización? 5. Y todo lo que advertimos ha pasado. Y siguen dando prórroga. No, las prórrogas ya cesaron. Pero al final de cuentas, o sea, no tiene ningún tipo de significancia porque sigue ingresando una gran cantidad. Y no están deportando, porque teóricamente debieron deportarse los no regularizados. Ramón, no existe control de verificabilidad de la identidad de los migrantes. No existe control de verificabilidad de la identidad de los migrantes. Es que tenemos cientos de miles de carnets falsificados y clonados y alquilados. Eso lo sabe el país. Y nosotros tenemos que ver el tema de que sí, están selladas la frontera. No. Lo grande es que cuando uno en la frontera lo único que detienen es ajo. Mira, lo peor que yo... Es verdad. Ni droga, es ni que alma, en este país todavía la clase política no se da cuenta de que hay cierto tipo de dominicanos que no le interesa involucrarse, pero que quiere aportar, que no le interesa involucrarse en los temas políticos. Profesionales que servimos al país, no importa que no tengamos ningún tipo de remuneración porque lo hacemos sencillamente porque queremos que esta República Dominicana, la República Dominicana que heredamos de nuestros ancestros, se preserve para nuestra descendencia. Sí.
Yo pienso en mis nietos y bisnietos. ¿comprendes? Porque si esto sigue así, en 30 años, más de la mitad de la Y población va a estos ser haitiana. funcionarios no entienden que cuando uno les dice, corrijan esto que está mal, ellos entienden que es una forma de, es como una especie de paranoia, que eso es oposición. Uno no es opositor a nada. Es que sencillamente si algo está mal y uno tiene el criterio técnico para advertirle, decir, esto va a traer tal consecuencia, ¿por qué taparse los oídos y decir, no, es que este es un no sé qué cosa y la descalificación? Para que cuando vienen a pasar las consecuencias que uno ha vaticinado previamente, entonces entendieron la peregrina satisfacción de venir al programa de Ramón Núñez e hijo a decir, lo dije. No, ese no es el tema. Ojalá yo no tener que venir nunca a un medio de comunicación a advertir ese tipo de cosas. Porque uno está dispuesto a ayudarlos, a que hagan las cosas bien. Claro. Vamos a una breve pausa, Juan Miguel. Oye, esta conversación está tan interesante que el tiempo voló de la primera pausa. Quédense con nosotros, que ahora que viene la cosa buena. Y bien, amables televidentes, continuamos aquí en la entrevista estelar de Propuesta Semanal en compañía del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado y ex juez. Pero con su permiso, doctor, y el de los amables televidentes, vamos a dar paso a esa tacita de aroma y tradición del Café Santo Domingo. Excelente para seguir conversando. Sí. Gracias. Gracias. Tú sabes que si los haitianos tuvieran la costumbre de beberse un café para conversar entre ellos, quizás ellos no tendrían los mismos problemas. Exacto. Sí. Sí, porque fíjate la diferencia. Aquí hay una batalla contra la corrupción, pero pacífica. En Haití, muertos. Le prenden candela a todo. Candela a la aduana y mataron 3 infelices. Doctor, recientemente el embajador de la Unión Europea... No, pero esa ya la contestó el doctor. Porque ya lo hablamos, lo de la embajador de la Unión Europea. Este señor ha advertido una consecuencia. No él dijo algo que la gente no sabía, que sencillamente el país fue de los más activos. Sí. Él dijo, oye, ¿por qué no firmaron si el país fue de los más activos? Sin embargo, Gripa, el señor Gripa, Gianluca Gripa, que en su momento ha sido muy crítico contra la República Dominicana, que dice, bueno, que es una decisión soberana. Y eso está muy bien. ¿Por qué? Primero porque reivindica ese principio cardinal del derecho internacional de no injerencia. Es una decisión soberana del Estado Dominicano. Claro. Por eso los Estados Unidos es el primero que se negó a firmar. Atención, es muy importante también ver esto en contexto. Atiéndeme. ¿Con cuál nación es que República Dominicana tiene más relaciones? Con los Estados Unidos. ¿Dónde está en qué país está la mayor proporción de la diáspora dominicana? En Estados Unidos. Bien, ¿Estados Unidos firmó el pacto? No. Ha dicho que no lo va a firmar. Es decir, de lo bueno que se desprenda de ese pacto y que nos pudiese convenir. Que eso es lo que decían, piensan que hay 2 millones y pico de dominicanos. Pero que la nación en donde están esos 2 millones y pico dijo que no lo va a firmar. Es decir, lo bueno que tiene para los emigrantes, en este caso dominicanos, tampoco nos va a dejar ningún beneficio porque Estados Unidos de Norteamérica, en el ejercicio de una potestad soberana, dijo que no lo va a firmar. Entonces luego, ¿cuáles ventajas tiene la República Dominicana? Por supuesto, asumir más compromisos de aquellos que generosísimamente ha reivindicado, colocando sobre, bueno, este muchacho es muy joven porque es tu hijo, pero los tuyos, los nietos y ellos todavía van a tener una carga aún mayor, porque nosotros tenemos una sobredemanda de hospitales públicos, una sobredemanda de escuelas. El sistema de salud y el sistema educativo no va a dar abasto. No aguanta. En un país que todavía a los dominicanos no le hemos dado lo que el pacto decía que había que darle, vivienda. ¿Y cuántos dominicanos viven todavía en piso de tierra? Y en vivienda suicida. Inequidad social. Tú tienes un tema de marginalidad que se agrava. Con el tema migratorio, este desorden, tú tienes los círculos suburbanos, ese entorno suburbano, en donde se asienta esta cantidad de migrantes ilegales y que están dispuestos a soportar esas terribles condiciones de marginalidad, porque provienen de un país que está todavía en varios escalones más abajo, en el atraso. Entonces imagínense los dominicanos que como obreros de la construcción tienen que enfrentar cuando compiten con una mano de obra que es capaz de dormir en la construcción, sobre las fundas. Es capaz no duerme en la construcción. ¿Entiendes? Y que no exige las reglas de protección laboral relativas, por ejemplo, a la higiene del trabajo, no guantes, no cascos, no arneses. O sea, lo que te estoy diciendo, a cada momento se cae un haitiano de la construcción y se muere. Yo que fui ingeniero, Juan Miguel, en alguna ocasión, he dicho que la industrialización de la construcción se ha detenido por la mano de obra. Aquí
Es increíble que estemos todavía poniendo blog. Porque eso es una artesanía. Ya aquí deberíamos hacer todo prefabricado. Mientras tú tengas esa mano de obra barata para poner blog y para pañetar mal. Sí, pero lo malo es que esa mano de obra ya tiene. Por exacto. Sí. Que sustituye al dominicano. Que Exacto. sustituye al dominicano. Pero ¿tú sabes por qué? Porque ellos han deprimido el salario. Claro. Porque por lo que ellos trabajan, el dominicano no trabaja Y se por el salario. desplaza hacia otros nichos, obviamente sometiendo a mayores presiones. Bueno, parte... ya todos los vendedores de frutas son haitianos. Así es. Hay Yo le voy a ciertos- poner una medalla a uno que está aquí atrás en el canal. Yo a veces me paro y le compro el granero y le digo, tú eres el último dominicano frutero. Porque todos los fruteros son haitianos. Así es. Lo cierto es que eso está ahí. Nos convierte a nosotros por reflexionar en esa dirección y afirmar que políticas públicas que comprometen los recursos que pagamos, que se cubren con nuestros impuestos y con el endeudamiento que nosotros terminamos de pagar los dominicanos, los recursos que debían ir dedicados a los más pobres dominicanos, nos convierte eso en racistas, nos convierte eso en xenófobos. Decir, primero están su esposa y sus hijos y no los del vecino. Claro. Es decir, yo quisiera saber en qué cabeza cabe afirmar que la posición que nosotros asumimos es éticamente cuestionable. Me parece que debía ser lo contrario, que hacerse el generoso comprometiendo los recursos de los más humildes. Es un crimen. Me parece que, si no es un crimen, es al menos tremendamente insensible. Lo que pasa también, doctor, es que la gente lo toma de que por el lado del racismo, pero lo mismo sucede en Estados Unidos, que fíjese que Trump tiene el problema con los mexicanos. Así es. Por eso él fue uno de los primeros presidentes que tiró su discurso. Ay, y Clinton, pero Trump está haciendo lo correcto desde el punto de vista norteamericano. Exacto. Indudablemente. Obviamente Se le va la el mano. gobierno dominicano tiene una oportunidad estelar durante la presidencia, durante el mandato del señor Trump, porque encontramos en su posición una sintonía para enderezar el rumbo de las políticas públicas en la dirección en que nos resulta más Ay, conveniente. si la Clinton fuera la presidenta. Sí, si Hillary estuviera al frente, tuviéramos la agenda gay ya hace rato, ya eso fuera hasta obligatorio. Ramón. No, pero tuviéramos, óyeme, no tuvieran la espalda aplastada con el tema haitiano. Y sí, con otras cosas, Y con otras el tema de la cosas, sí. agenda de género. Y el aborto. Y el Porque yo aborto. siempre he dicho que los pro-haitianos son pro-aborto. Y Pues LGBT. sí, pues sí, porque fíjate lo que ocurre, y todo eso tiene su base filosófica. El pensamiento de Amartya Sen, el economista de Cambridge, Sí. que fue premio Nobel de Economía hace muchos años, y su teoría de la justicia distributiva en el entendido de que la situación de injusticia es aquella en donde hay disminución de las oportunidades o libertades. Y por lo tanto, la libertad de tú elegir quién quieres ser o tu proyecto de vida, si se te limita, pues obviamente ese país se desarrolla poco. A ver, ¿qué tú quieres ser? No, yo quiero ser dominicano. Pero tú no naciste ahí, ni hijo de... Sí, pero si yo dije que soy dominicano, pues soy dominicano. Ah, no, la ley te pone obstáculos, tú ves. Quítale esa libertad. Yo quiero ser mujer. Sí, porque tú naciste hombre. Sí, pero yo me siento mujer por dentro. La libertad para yo borrar mi género y cambiarlo. Ah, no. Eso no se puede en ese país porque la Constitución lo prohíbe. Ah, tú ves, mi libertad está siendo... Quítale otra mala nota de ese país. Entonces, el nivel de desarrollo en esa teoría que es enfermiza al final es la multiculturalidad. En estos días, una consecuencia llevada en extremis de esa proclividad a las extremas libertades en Holanda, si hay ya un caso en los tribunales de una persona de 72 años que él dice que él se siente de 50. Sí, Y él está demandando al gobierno para que le quiten 22 que le quiten, años. sí. ¿Tú no ves el mismo principio? Sí. Doctor, No, pero yo me siento más joven. ¿y la no firma del pacto puede perjudicar al país? Se ha dicho eso de que República Dominicana se va a aislar, pero eso no es cierto. A ver, ¿qué pasó después de la sentencia 168? ¿Cuánto creció el turismo? Siguió creciendo. ¿Cuánto creció la economía dominicana? Todas las cifras del Banco Central están ahí. Atención, no hemos endeudado muchísimo, es verdad. Pero basta salir a la calle y ver el movimiento económico. Por mano de cualquier dominicano pasa muchísimo dinero. Y bueno, el último Black Friday te lo dice. Es decir, ¿cómo sin todas esas falencias del sistema podemos, y no quiero entrar en eso porque entonces se ve que uno puede estar haciendo o no apología del modelo económico, este es un modelo económico también que mantiene muchos niveles de inequidad, pero lo cierto es, al final del día, que hay un crecimiento
Ficticio, no, pero hay crecimiento. En Haití eso no lo hay. Atención, nosotros decidimos soberanamente un tema de nacionalidad y se vaticinó que el país iba a ser aislado. ¿Qué pasó? Nada. Salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por otra sentencia del Constitucional. ¿Qué ha pasado? Nada. Nada. Y yo siempre dije a esos constitucionalistas que vaticinaban todas esas desgracias, y esos internacionalistas, y a esos comunicadores que no les importa que le digan traidores, pero antes que ser traidores a la humanidad, que si nosotros salíamos de ahí, realmente nos iba a pasar lo mismo que le pasa a los niños cuando descubren quién hay que poner los regalos bajo el árbol. ¿Qué te pasa? Nada. Juan Miguel, también hay un empresariado. Yo estoy de acuerdo con el muro. Yo creo que tarde o temprano, no es lo único, porque el muro solo no. Pero entonces te están hablando los empresarios, como por arte de magia, llenar la frontera de industrias. Yo no sé cómo van a crear tanto empleo tan pronto, porque yo decía, bueno, si la zona franca aquí en 40 años apenas tienen ahora 160,000 empleos y llegaron a 200, ¿cómo de repente vamos a llenar la frontera de industrias y crear empleo de que ese va a ser el muro de detención? No, eso, por ejemplo, en los Estados Unidos y México y Canadá se hizo un acuerdo de libre comercio y en algunas partes para mantener el control y la seguridad se construyeron vallas físicas, por ejemplo en el estado de California. Tú tienes un buen ejemplo en la ciudad de San Diego. Sí. Y cuando se estaba construyendo ese muro, Nogales, Arizona, se había vaticinado, San Diego es un caso sintomático de estudio, las consecuencias de la creación de un muro. Se advertía que la ciudad se iba a quedar sin inmigrantes, a lo que hace determinado tipo de trabajo, que la ciudad iba a sufrir una especie de colapso de servicios, que las industrias y las empresas se iban a quedar sin esos empleados, que se iban a perder todas las ventajas de esa mano de obra tan buena. Hicieron y dividieron. Bien, ¿qué pasó? Floreció la economía de ambos lados de la frontera, porque la regularización del movimiento humano y la identificación eliminó contrabando, eliminó fenómenos de delincuencia y obviamente el ciudadano mexicano cruza y vuelve, pero lo que te quiero decir, pero hay un mayor control, claro, se organiza mejor y en ambos lados de la frontera ha resultado altamente beneficioso. Atención, ¿cuál es una de las grandes debilidades del Estado haitiano? No recauda. No recauda. Si tú tienes una frontera abierta, ¿cómo tú cobras aranceles? No hay manera. Haití es que más le conviene. No, la última vez que trataron de cobrar aranceles, ¿tú viste lo que pasó? Que mataron unos pobres celadores y eso. Cuando tú tienes una frontera con una barrera física, tú no puedes desmontar un camión de lo que sea y cruzarlo del otro lado. Tienes que pagar impuestos. No puedes meter droga ni armas como ¿entiendes? Entonces, realmente la afirmación de que República Dominicana se perjudicaría en su comercio no es cierta. No es cierto. Eso no es cierto. Al contrario, a ambas partes, a sus gobiernos, les conviene. Les conviene. De hecho, en algunas partes, en algunos de los pasos autorizados, el gobierno haitiano ha construido muros para tener un mayor control de las aduanas. Y obviamente también no es necesario que tiene que sea un muro como la Gran Muralla China, hay otras tecnologías también. Y pues te quieren hablar de costos. Pero al final de cuentas todo eso paga. Eso se paga. La población fronteriza que tiene sus pequeños cultivos ahí sufre el abigeato y el robo de sus cultivos y el nivel de inseguridad también. La gente migra porque se siente insegura. Doctor, usted fue entrevistado por el Consejo Nacional de la Magistratura por el tema de la selección de los jueces, pero en su exposición usted decía que las personas que se seleccionaran debían de respetar la Constitución. ¿Usted pudiera hacernos una radiografía, hablar ampliamente sobre esto? Mira, bueno, no sería inapropiado porque... eso no se publicó. Eso sí, pero a ver, porque no quiero ser intérprete de mis propias palabras. Creo que es y le pedí disculpas al Consejo, porque estaba haciendo en ese lugar una reflexión ciudadana, porque independientemente de que yo sea abogado y que estuviera propuesto y aceptara mi propuesta para una candidatura de un cargo frente a quienes me estaban evaluando, yo como ciudadano me siento que ejerzo mi derecho cívico a decirle a mis representantes, a mi presidente del Senado, a mi senador que es porque son dominicanos todos, que ellos están obligados a cumplir la ley y que en todas sus decisiones deben fortalecer el Estado de Derecho. Yo creo que en pocas ocasiones se le presenta ese privilegio a un ciudadano para hacerlo.
Pero ellos me preguntaron, ¿qué debía hacer? ¿Debía callar y parecer sumiso para que allanar las posibilidades de caer en gracia? Eso no era el rol que debe tener cualquier ciudadano. Con el mayor respeto a los funcionarios que nos representan. Tú diste en la diana cuando señalaba que ese órgano es un control. Es un control. Y que ese control favorece a los poderes del Indudablemente, porque en la medida en que los poderes públicos toman sus decisiones, sabiendo qué límites no pueden sobrepasar, obviamente el rigor con el que ellos ejercen su función y la juridicidad de las decisiones que toman está salvaguardada. Porque sabes, es como un electricista que no sabe dónde está la corriente. Te imaginas tú metiendo mano en un panel lleno de alambre y no sabe dónde está la línea viva. Es lo mismo. Sí. Entonces, si usted le dice, mire, es que el alambre rojo es el que está vivo, no se le ocurra poner la mano ahí porque usted va a coger un corrientazo. Si usted como presidente, alguien no le ha dicho, mire, usted no puede hacer tal cosa porque eso es inconstitucional, ¿qué usted prefiere? La deslegitimación. Si usted ha jurado cumplir la ley y las constituciones. Y la democracia, no, cuando la se le democracia dice, real es el contrapeso de los y dejémonos poderes. de cosas también. El ejercicio del poder es una cosa muy compleja, porque el mandatario, el representante, en el caso de los congresistas, ejercen el poder que ha sido delegado en ellos, pero eso no los convierte en autócratas. Ellos se deben al pueblo que los elige. Y ellos pueden tener su visión del Estado, y hay que permitirles a ellos poner en práctica eso que ellos entienden que es lo mejor para su pueblo, en su particular forma de verlo. Pero, ¿qué ocurre? En el ejercicio de esa función, usted se rodea de colaboradores, porque el colaborador es una persona que está todo el tiempo diciéndote que sí, porque quiere cuidar su empleo. Sí. Y eso entonces no le permite a los gobernantes. Los grandes líderes son aquellos que son capaces de escuchar a alguien que no es su colaborador. Es ese obispo que va detrás del Papa, recordándole al Papa que aunque después de un concilio se dice que es infalible, diciéndole tú eres solamente un hombre. Exacto. Esa humanidad, cuando tú no la pierdes de vista, tú tienes temor a equivocarte. Y esa prudencia, ese temor a equivocarte, es lo que te hace sabio o perfectible. Yo no sé si en la cultura política eso aquí es muy común, ha sido escaso. Sí. Porque lo cierto es que la mayoría de los presidentes se rodean de gabinetes de gente que va a hacer también sus propios negocios para Claro. ellos. Y a buscar su propio interés y que colocan en muchísimos problemas a los presidentes también. Por eso que son siempre los principales reeleccionistas, son los funcionarios. Indudablemente. Y lo cierto es que no hay mejor mecanismo para que la gente desee que de una determinada forma de hacerse las cosas continúe, es cuando la gente ve que eso está bien. Más que la propaganda. Más que la propaganda. Porque los hechos y las realizaciones se perciben de manera inmediata, más allá de la propaganda, sin que te coloquen o no un anuncio, o te manden algún mecanismo de estos de promoción. Entonces, desde el punto de vista de lo jurídico y de lo institucional, si eso se garantiza a través de un órgano control como el Tribunal Constitucional, el primero que debía celebrar eso es quien gobierna, o quien hace leyes, o quien dicta una sentencia en última instancia, que también es algo. O sea, el Tribunal Constitucional le revoca le anula sentencia a la Suprema Corte de Justicia, cuando dice, pero ven acá, pero usted aquí ha violado los derechos fundamentales. Usted ha violado derechos fundamentales. Se nos acabó el tiempo. Miguel, caray, pero qué cátedra. Ojalá te elijan. Yo sé que no. Yo sé que no. Pero eso no es lo importante. No, yo sé quiero que decir, eso no es lo importante. Lo importante es que los hombres o mujeres y mujeres que elijan ahí sea gente que esté más comprometida con la Constitución que incluso consigo mismo. Ese es el detalle. Pero, por ejemplo, quiero reivindicar yo eso. Pienso que quede, no debe ser elegido una persona que fue a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a acabar con el país. O el que ha cuestionado la 163. No quiero personalizar el tema, pero yo eso es algo que no podría entender. Yo tengo esa libertad. Sí, tú tienes esa libertad. Pues Miguel, muchísimas gracias. Seguimos, continuamos en Propuesta Semanal. Qué joder, pausa.